A partir de este momento, estamos contigo. Un espacio cultural, dinámico e irreverente para debatir ideas junto a jóvenes que creen y defienden la libertad. RCR presenta Contigo Liberalmente. Hola, hola, buenas tardes y bienvenidos otro jueves a Contigo Liberalmente. Quien les habla hoy, Luisa Eli Castro, y no puedo empezar este programa claramente sin antes presentar a nuestro equipo. En la dirección general, Jaime Nestares; en la gerencia de producción, Willy Zarcaya; en la producción, Malala Nogales, Yají Pacheco y Justo Navarro; y en los controles, José Gregorio González. Y claro, no olviden suscribirse al canal de YouTube de RCR y seguirnos en @RCR750. Creo que tenía bastante tiempo sin pasar por aquí, entonces esta semana decidí traer a grandes amigos con los que he compartido creo que bastante de mi trayectoria en Caracas. Entonces hoy les quiero presentar a Carlos Argenis, quien es secretario de Cultura de la FCU-UCB, de nuestro alma mater, y coordinador de organización de Vente Joven Caracas; a José Ernesto Hernández, quien es coordinador de formación de Vente Joven Distrito Capital y miembro de Se Dice Joven; y a Manuel Muñoz, quien es coordinador estatal de Vente Joven Distrito Capital, coordinador local de Estudiantes por la Libertad, director político de Alpes Unimed y estudiante de Estudios Liberales de la Unimed. Entonces, bienvenidos, muchachos. Un placer tenerlos aquí hoy. Gracias, Luisa. Nada, quería hablar un poco de la realidad que presenta Venezuela en este momento, ¿no? Como les estaba diciendo antes de que empezara el programa, tenemos un contraste bastante significativo con todo el tema climático que está ocurriendo. O sea, todos los días llueve a cántaros, el cielo se está cayendo. Horrible. Y las calles se inundan horrible, pero por otro lado tenemos un paraíso, al parecer, en donde vemos atracciones que solo se ven en países nórdicos, que no pasan en Latinoamérica y muchísimo menos en Venezuela. Entonces quería primero saber su opinión respecto a eso. Quería saber cómo veían ustedes desde sus espacios, desde Caracas, esta realidad. Y bueno, José Ernesto, tú también que eres del interior, ves una realidad completamente distinta porque hasta hace poco estabas viajando. Entonces quisiera saber su opinión respecto a eso. No sé. Sí, bueno, Luis Eli, lo que pasa es que creo que esa fantasía de la Caracas perfecta, la Venezuela que se arregló, es como la bruja del Mago de Oz, que cuando le cae agua podemos ver cómo se destruye. Y eso lo observé y lo viví esta semana, cuando regresé el martes, y yo llegué en pleno palo de agua horrible. Y eso fue desviarse el autobús por la Cota 1000, evitar la Libertador, que es una piscina, o sea, una cantidad de cosas, y tú ves como la ciudad colapsa. O sea, tú ves que el sistema de alcantarillas no funciona, que las calles son más ríos que calles. Entonces, ahí tú te pones a ver realmente, ¿de qué me sirve ese nuevo bodegón? ¿De qué me sirve ese nuevo globo de colores donde me puedo montar bajo un módico precio que probablemente nadie pueda costear? Módico. Ajá, entonces, es que tú dices, aquí no se ha arreglado nada. Aquí el Estado quiere fingir que lo solucionó todo cuando no ha solucionado absolutamente nada. Y ojo, te estoy hablando de lo que tú ves en las autopistas del centro de Caracas o de Caracas. No te estoy hablando de la comunidad más lejana, en el cerro más alto, en la comunidad más humilde, donde sabemos que el problema es mucho mayor y trastoca un poco más porque afecta el hogar y hay niños, familias, adultos mayores y una cantidad de problemas. Entonces, creo que ese es, cada vez que llueve es el recordatorio de que son 20 años de destrucción. Sí, ayer veía un meme, y voy a meter un chiste que no es tan chiste porque va con la realidad, y va también con el título del programa, que se llama El espejismo de Venezuela se arregló, ¿no? El meme decía algo así como Venezuela se arregló, pero se dañó por 30 minutos de lluvia. Entonces es una realidad, Sí, realmente es una realidad. O sea, cuando hay sol todo es maravilloso, entre comillas, sin contar que la inseguridad ha aumentado otra vez, sin contar que los canales de alcantarillado están todos terribles, los huecos en la calle son horribles. El agua ya no llega a muchos sectores de Caracas, y llega sucia, panelada, horrible. Sí, en verdad agua. abres la llave y tienes Nestí, pues. Entonces, aparte de José Ernesto que experimentó esa llegada a Caracas en medio de ese, el cielo se cae, porque literalmente el cielo se está cayendo casi con el granizo y toda la cuestión. Todo es fantástico en este país. Sí. Manuel y Que se aburre Carlos, que quiere. Sí. Manuel y Carlos, ¿qué han visto ustedes desde sus espacios? O sea, la universidad tal vez, o Caracas en sí. Bueno,
venimos de un mes, como agosto y septiembre, en que hubo conciertos, hubo eventos, hubo grandes espectáculos en toda la ciudad, pero la realidad es que había un sector del país, que era la dirigencia estudiantil, la dirigencia sindical de maestros y de todos los trabajadores públicos, en el que pasaron 2 meses protestando por sus derechos, por lo que por ley le corresponde. Vemos que una Venezuela que se arregló, pero los estudiantes que pueden cobrar una beca es de 5 bolívares, que en, al cambio en bolívares son aproximadamente 40 bolívares. O sea, ¿qué puede hacer un estudiante con eso? Claro. Vemos cómo dicen que Venezuela se arregló, pero tenemos la Universidad Central de Venezuela con una sola unidad de transporte que esperamos que pueda reactivarse el lunes cuando inicien las clases, y es solamente una ruta y no es algo que va a ser constante durante el día, sino son dos viajes que se hacen, uno a las 6 de la mañana y otro en las 6 de la tarde. O vemos como una supuesta Venezuela que se arregló, pero no sabemos qué facultades puedan retomar sus clases presencialmente a partir del 3 de octubre. Claro. Entonces vemos cómo puede que un sector de la población, que son los enchufados, disfrutan de unas comodidades, pero la mayoría del país no, pues. Esa es la realidad. Bueno, a mí lo que más me da risa es que el régimen estos últimos meses ha dicho como, bueno, Venezuela se arregló porque ahora vamos a vender carros iraní. Entonces, a un módico precio. Sí, a un módico precio, módico precio. $11,000 que probablemente más del 90% de la población no puede pagar. O es que viene el reinicio de clases, pero el 90% de la población no puede pagar una universidad que cuesta $2,000, $3,000 semestral. O un uniforme escolar, así de Un sencillo. uniforme Entonces, escolar para ir a vemos la escuela que- pública o a la fea alegría de la esquina. Sí, claro, pero es que incluso hasta dentro de los colegios privados, porque por lo menos yo vengo de un colegio que no era un colegio de gente rica, yo creo que era un colegio de gente trabajadora, un colegio privado y nadie tiene para pagar $300 un mes de colegio. Entonces nos damos cuenta que es que Venezuela no se arregló, y lo que más me molesta es que hay sectores dentro del país que nos están vendiendo o nos quieren vender una idea de que Venezuela se arregló, porque dicen como, no, bueno, es que las proyecciones económicas del año 2022 son más del 20%, en la más alta de América Latina, una oposición que también juega y nos dice como, bueno, es que el chavismo ha aprendido de sus errores. Sí, están dispuestos a dar su brazo a torcer. Sí, y también nos hablan O sea, de eso es libertad como- y nos hablan de libertad en el mercado, Eso es como el etcétera. que dice que el esposo que le pega a su esposa cuando le regala flores es de un romántico ese Sí, hombre. sí. No, Sí, sí. o sea, porque el régimen eche para atrás sus políticas económicas que son nefastas, no quiere decir que sea bueno o que tenga intenciones de reparar el daño que ha hecho. Claro, también es que el régimen ha sido muy inteligente y el régimen también se terminó dando cuenta que su mejor aliado son los empresarios que son complacientes y los empresarios que juegan en ese mismo juego sucio que juega el régimen. Entonces yo creo que venimos de 2 meses que ha sido un poco choqueante, pero bueno, creo que las Naciones Unidas habló fuerte y claro cuando nos dice como, o sea, Venezuela es un país en donde el Estado es el principal cómplice y es quien planifica las violaciones a los derechos humanos y a los crímenes de lesa humanidad. Y es que a veces yo pregunto, ¿y será que a la gente se le olvidó y lamentablemente el niño que se murió viajando a Trinidad y Tobago con su madre? Entonces, esas son las cosas que a veces no entiendo. Y lo más triste de todo No, la esto... pregunta es si esa Venezuela se arregló porque siguen y siguen saliendo cientos y Sí, cientos de exacto. venezolanos por nuestras fronteras. Sí, es que eso es lo más triste, o sea, hay casos desgarradores de gente en el Darién como, o sea, mire, yo iba con mis 2 hijos y lamentablemente, o sea, esas 3 personas tuvieron que morir, pues, porque los hijos se murieron en el medio del camino. Claro. Y el papá no aguantó la presión y también se suicidó. Entonces, esas son las cosas que son bastante crueles y aún así la gente... Yo creo que no es que no se han dado cuenta, sino que yo creo que también están decepcionados de una clase política que no está haciendo absolutamente nada por cambiar esto, porque bueno, les conviene seguir siendo oposición para toda la vida. Les lucra, es negocio. Creo que también es parte de como la costumbre, o sea, a ver, aunque uno no quiera, uno tiene que adaptarse en cierta medida, no que te agrade, pero tienes que adaptarte a ciertas maneras de vivir porque o comes o mueres. Claro. Exacto. Y creo que es también parte de la costumbre de la mayoría de los venezolanos. O sea, el venezolano se ha aprendido a adaptarse muy rápido a las situaciones difíciles y muy, muy complicadas que ha vivido el país. Porque a lo mejor nosotros digámoslo, en nuestra burbuja de privilegios, por ponerlo de alguna manera, en la que gracias a Dios tenemos nuestras 3 comidas o gracias a Dios podemos darnos ciertos lujos
ahorita un lujo, por ejemplo, es ir al cine, Ujú. vamos a ponerlo así. Aún así nosotros decimos Un, que... un lujo que que- me desbalancea Exacto, Los gastos del mes. 3 meses. Literalmente es como que no me voy a poder recuperar de esta inversión Sí. 2,25 centavos de dólar, una cosa así. Pero el venezolano se ha acostumbrado mucho a eso. Entonces, algo bueno también es como que no, esto es para hacer una trampa o esto es lo que no va a funcionar. Porque así teníamos, por ejemplo, cuando el dólar explotó y, y todo el mundo estaba ya automáticamente ganando menos. Ujú. Y la gente que Claro. había empezado a ganar $100, por ejemplo, ya estaba ganando otra vez en 2 horas, $3. Entonces el venezolano se ha sector público. acostumbrado, se ha acostumbrado que es muy mucho a triste. eso. Y ahí está me recuerda mucho a estas, en Europa cuando hacen las construcciones y ponen las lonas así de los monumentos como para que veas cómo Sí. es el monumento, pero las están construyendo detrás. Ujú. Creo que algo así están haciendo con Venezuela y algo así se respira tanto interna como externamente, porque también la gente lo está viendo en el exterior. Sí, se han flexibilizado a lo mejor políticas migratorias en Estados Unidos, pero países de Europa, por ejemplo, ya no están aceptando asilos porque Venezuela se arregló. Claro. Entonces no es solo un O problema el resto de interno, Latinoamérica sino un que esos problema estados son externo. cómplices de este régimen criminal. Exacto, y han aprendido también a ocultar esas cosas, porque teníamos el informe de derechos humanos, pero ¿quién ha hablado de realmente ese informe de derechos humanos? ¿Quién ha hablado de las vidas que se pierden a lo mejor en las lluvias? ¿Quién ha hablado de las vidas que se pierden por desnutrición en este país? Porque no solo salen Sigue del muriendo país. de hambre. Exacto, o niños que no pueden asistir a sus clases, que tienen que trabajar, que los papás tienen que ponerlos a trabajar o los ponen a trabajar para poder mantener sus casas. Entonces eso también es un tema que estamos acostumbrados a vivir como venezolanos Sí. o a lo mejor como latinoamericanos y no nos estamos dando cuenta, o la gente no se está dando cuenta, mejor dicho, de el cambio que tiene que existir. Entonces hablemos un poco de eso. Sí, Luiseli, y muy importante lo que estás mencionando ahorita, y es lo peligroso de estos espejismos de la Venezuela que se arregló. Eh, Tú lo mencionaste, el hecho de que hay países que no están aceptando asilo político de venezolanos porque Venezuela se arregló. Y allí está eh, lo horrible y lo desleal que es la posición de algunos agentes que se hacen llamar oposición, de querer mediar y tratar con este régimen como que si fuese un régimen democrático. Y no lo es. Porque, como lo mencionaron en el informe de las Naciones Unidas, con respecto a las violaciones de derechos humanos, este es un país donde se tortura, donde se asesina, donde se persigue por razones políticas. Es un país que está tomado por mafias y donde reina la impunidad. Entonces, cada vez que aquí asesinan, persiguen y matan a alguien por serle incómodo a la tiranía, esa persona se queda cada vez con menos espacios a donde huir y resguardar su vida y la de sus seres queridos, gracias a esa oposición complaciente que te dice, bueno, es que aquí vamos a dialogar, ellos están más dispuestos a trabajar con nosotros, hay que ir avanzando, yo estoy dispuesto a aportar soluciones y transitar entre un régimen y otro, y no entienden el carácter criminal y asesino que tiene esta tiranía. Y descarado además, porque hace poco veíamos, hace cuánto, 2 días, veíamos al régimen hablando de María Corina, Ujú. diciendo que ella quería privatizar para quitarle los medios de producción y quedarse ella con todos los medios de producción, pero la realidad es... ¿quién Esos tiene- medios están produciendo. Exacto, ¿quién tiene los medios de producción en este país realmente? ¿Y qué están haciendo con esos medios de producción? Entonces como que es un No. descaro bastante enorme. Y es que en estos días veíamos, o sea, uno le ve la cara al régimen siempre, porque mientras ellos dicen proteger al pueblo y tener una protección social, la realidad es que todas las noches, toda esta semana, ha llovido en estados como Mérida, Táchira, Zulia, Lara, donde las lluvias son muchísimo Anzoátegui. peor que aquí en Caracas. Y veíamos cómo Cuba, que está padeciendo lo que está pasando también con el huracán, con todas estas tormentas tropicales que están ocurriendo en el Caribe y en el Atlántico, vemos cómo Maduro anunciaba ayer que iba a mandar ayuda humanitaria a ese país. Y ahí es donde tú te preguntas, ¿cuál es la prioridad? O sea, Sí. eres un criminal, violas derechos humanos, torturas, asesinas, matas, pones a la ciudadanía a pasar hambre y prefieres ayudar a otro país que no es tuyo. Sí, exacto. Sí, incluso dentro de este espejismo de la Venezuela se arregló, también han surgido empresas, han surgido ciertas situaciones en alcaldías, en gobernaciones a nivel nacional,
que esa misma oposición también ha dicho en reiterados momentos como, bueno, ganamos. Veamos el caso del estado de Barinas, en donde están protestando porque no pueden pagar los servicios públicos, que ojo, ese mismo gobernador del estado de Barinas trajo a Fospuca para que ahora fuera la empresa encargada del servicio público dentro del estado, y que además Servicio de extorsión pública. ha sido cómplice de todo lo que está sucediendo en cuestión a las tarifas que se les están cobrando, porque es que incluso están cobrando hasta por cuánto ganas y cuánto dejas de ganar en el negocio. Entonces... El diezmo, pues. Sí, claro. Increíble. Entonces ahí es donde yo me pregunto, ¿de verdad vamos a seguir creyendo de que estos tipos tienen buenas intenciones? Y no solamente el régimen, porque bueno, ya el régimen ha demostrado desde incluso antes de haber llegado a tomar el poder, que ellos nunca han sido pacíficos y que ellos siempre han utilizado la violencia para lograr sus objetivos. Pero en aquellos que creímos en algún momento, quieren seguir vendiendo una cara de que ellos son la verdadera opción política y de que son confiables cuando verdaderamente no lo son, porque nos han vendido. Y no solo nos han vendido, sino que también nos han traicionado, que es sumamente grave, porque datos que probablemente muchas personas no saben, pero en Venezuela todavía hay 2 millones de niños con inseguridad alimentaria, o en Venezuela todavía existen más de 7 millones de personas que tienen inseguridad alimentaria, o que el 90% de la población no tiene acceso a un sueldo digno para poder cubrir su canasta básica, o que incluso en Venezuela más del 50% de las personas no tienen un empleo y están dentro del sector informal. Entonces estas son cosas las cuales intentan tapar. Y es que, o sea, no se puede tapar el sol con un dedo. Sí, exacto. Y es que la mayoría de la población venezolana vive en pobreza extrema. O sea, los últimos porcentajes que salieron eran como el 98% de la población venezolana vivía en pobreza extrema. Porque aquí ya no existe, por ejemplo, la clase media. No, O eres rico que trabajas con el régimen, o a lo mejor no lo eres, pero tienes alguna entrada por ahí. O no tienes absolutamente No, y que nada. eventualmente tienes que trabajar y tu dinero va a entrar o salir por algún medio que controle el Estado, porque controla absolutamente Exacto. toda la economía. Exacto, y es Entonces eso es imposible real. escapar de eso. Y eso también es una realidad. Por ejemplo, con esta oposición, entre comillas, se ha hablado mucho de que, por ejemplo, se intentó a lo mejor escapar del régimen, pero al final todo el dinero o todas las X acusaciones o todas las cosas de cortes de Estados Unidos llegaban era directamente al régimen. Entonces ahí realmente no hay como un hacer algo por sacar al régimen, y porque la gente sigue pensando que una oposición que no habla de cosas como las que suceden en Cuba, que hace poco se quedó sin el 100% de su electricidad, o sea, todo el país estaba a oscuras, de un régimen que apoya completamente las acciones que suceden en Nicaragua, donde reprimen gente, encarcelan a personas religiosas que por, cito, crímenes de lesa espiritualidad, según Nicaragua. Ay, pero es que... Entonces, ¿cómo seguimos creyendo o cómo siguen creyendo algunas personas en una oposición que no habla de eso? Que no acusa al régimen de apoyar a esos otros regímenes que torturan a las personas. Luis, yo quiero repetir algo que le dije en un grupo ayer, un grupo de WhatsApp de líderes democráticos. Se lo dije, si ustedes creen, o si tú, porque se lo dijo una persona en específico, si tú crees que los enemigos de la libertad y de la democracia solo se visten de rojo y están al PSUV, yo no sé si eres tonto o inocente. Y eso es algo que debemos entender muy bien los que estamos en política, los que queremos un cambio real. Y la sociedad en general, yo creo que no se no se come ese cuento. Bueno, yo creo que después de 23 años no queda duda de quiénes son los que verdaderamente están por la libertad y quiénes no. O sea, porque ahora que me digan, no, lo que pasa es que el G4 no sabía en qué se estaba metiendo, con quiénes estaba negociando. O sea, por favor, Eso no es el tienen indicado, más de porque 3 nunca intentos sabe. de diálogo. O sea, y es algo de que van a Miraflores y ya va, son 3 intentos de diálogo que nosotros sabemos. Porque también han salido reportes de que van a países como España, a países como Turquía, República Dominicana, etcétera, Noruega. etcétera, Sí. Noruega. Ojo, que negocian en negociando, nombre de nosotros. y negocian en nombre de nosotros y ni siquiera nos dicen. Sí, eso más bien es un tour para ellos gastar dinero. Sí. No, Que por lo pagamos supuesto. nosotros Que lo también, pagamos porque nosotros recuerdo, también. por allá hay una gente que tenía el dinero de los venezolanos, el que no tenía el control del régimen, y han gastado y no han rendido cuentas, No, porque eso todavía fue lo memoria tienen. y cuento. Es que aquí es donde tú Sí, te sí. preguntas, es cómo tú vas a negociar con unos criminales que la misma Organización de Naciones Unidas te está diciendo que Claro. son lo peor que hay en este país y en el hemisferio.
Y eso quería tocar, o sea, en estas últimas semanas se supone que se presentan como las cuentas de los estados en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se supone que es el ente diplomático, lo que sea. Sí, pero un Consejo de Derechos Humanos que tiene a los peores violadores de derechos humanos y criminales en la historia. Seguimos escuchando y recibiendo discursos en las Naciones Unidas de un régimen como Maduro que lo hace desde Venezuela porque no puede salir del país, porque ese hombre pisa Nueva York y está perdido. Seguimos escuchando discursos del régimen de Nicaragua, seguimos escuchando discursos ahora del nuevo presidente de Colombia, Petro, que sabemos las inclinaciones que tienen esas personas, y que aunque la gente o la ONU se queja de las torturas y etcétera, etcétera, que la falta de democracia, que todo esto, siguen recibiendo eso en su órgano más grande. Y siguen poniendo a esas personas en las cabezas más importantes de los entes, de los organismos de la ONU, como lo es el de derechos humanos. ¿Cómo tú vas a aceptar que una directiva de derechos humanos sea parte, de una directiva de derechos humanos, alguien o un Estado que viola absolutamente todos los derechos humanos? Porque el informe de la ONU de derechos humanos era extremadamente explícito y hablaba de todo lo que le hacían a los presos políticos en este país. Y alguien lee eso y es extremadamente desagradable. Entonces, ¿cómo es que en el mundo, no solo en Venezuela, sino en el mundo que viene cada vez en decadencia, seguimos aceptando esas cosas? Sí, incluso a mí me da mucha risa porque la oposición, o esta falsa oposición, o esto que se llaman, entre comillas, oposición, no he visto a ninguno hablando de cómo Petro, que es un exguerrillero, que tiene complicidad con grupos armados en Colombia, en plenas Naciones Unidas, trataba de romantizar el tráfico y el uso y el consumo de drogas. O sea, de cocaína, pero es que eso es lo que ha sostenido a la izquierda durante todos estos años, la venta y contrabando de cocaína. O sea, claro que iba a defender el consumo y la venta de eso. O sea, es que no son unos descarados, y yo creo que la respuesta es la pasividad que tienen los demócratas y los liberales del mundo, y eso es un reclamo incluso a lo interno. O sea, ¿cómo es posible que seamos nosotros y las naciones con representantes electos democráticamente, donde hay un sistema de libertades y de derechos, sean ellos los que tengan que negociar y apartarle una silla y darle el mismo espacio y la misma cabida a criminales? O sea, porque eso pasa. O sea, eso para mí no tiene ningún sentido. ¿Hacia qué sociedad vamos a ir apuntando? Claro. Es que vemos un presidente como Gustavo Petro que es totalmente hipócrita, porque mientras dice que va a negociar con la FARC, con el ELN y con todas estas guerrillas de Colombia, pone de interlocutor al chavismo como gobierno democrático, cuando este régimen lo que ha hecho es regalar el territorio a esos cuerpos criminales, donde entran y salen de Venezuela cuantas veces les da la gana, torturan, persiguen, y cobro de vacuna a venezolanos inocentes, a productores venezolanos que solamente se dedican a trabajar y ver cómo sobreviven en este país. Y ahí es donde tú te preguntas, o sea, ¿qué estás buscando tú? Ya va, y estos grupos criminales, también han salido rumores de que entran y salen a Miraflores como si nada, y por lo menos Miraflores ahorita está cerrado y ni siquiera podemos pasar con un carro libremente. Entonces, esas son unas cosas que yo digo no entiendo, y muchísimo tiempo, como desde 2016, 2017. Sí, vamos a quedarnos con esos últimos comentarios y con el espejismo de Venezuela se arregló, porque hay bastante tela que cortar. Muchísima. Y en este momento, valga la redundancia, nos vamos a un corte y volvemos para el siguiente bloque para seguir discutiendo de si Venezuela se arregló o no. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS, Farmacia CVS y más.
todo lo demás. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Mis amigos, qué sabroso es viajar, ¿verdad? Pero viajar sabiendo que llegaremos a nuestros destinos felices. Por eso quiero recomendarte la agencia de viajes Crisol, con atención y seguimiento de tus viajes las 24 horas de todos los días. Viajes Crisol es calidad y servicio y atención personalizada con más de 30 años de experiencia y personal capacitado en 3 idiomas. Viajes Crisol diseña viajes únicos y planes de financiamiento propio. En Instagram, Viajes Crisol, trato de primera clase. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad de servicio de primera clase. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Seguimos aquí con mis compañeros, mis amigos. Carlos Argenis, que es coordinador de organización de Vente Joven Caracas. José Ernesto, que es coordinador de formación de Vente Joven Caracas también. Y José Ernesto. Y Manuel Muñoz, quien es coordinador estatal de Vente Joven Caracas. Y seguimos hablando del espejismo de Venezuela se arregló. En el corte estábamos hablando de que quedaba mucha tela que cortar bastante, y yo quería mencionar, porque estábamos hablando de muchos temas como al mismo tiempo, que hace unos días surgió una cuestión con una aerolínea colombiana, y ahí uno también se da cuenta como para quién trabaja realmente el régimen, aunque la gente diga que no, que están buscando arreglar realmente el país, y la oposición diga como que sí, estamos negociando. Que la empresa privada está abriendo. Exacto, pero tenemos una empresa privada extranjera a la que le cancelaron vuelos a Colombia, que recientemente iba a empezar a abrir va a empezar a abrir su frontera con Venezuela. Estaban como en esa negociación, y ya esos vuelos de esa aerolínea además de bajo costo, que era como la más factible para viajar, ya no va a viajar a Colombia, porque cierta aerolínea venezolana no había sido aceptada, no se le habían quitado las sanciones para poder volar a ese territorio. Entonces ahí vemos como otra vez este espejismo de Venezuela se arregló cuando no se ha arreglado nada. No, y que le tienen miedo al libre mercado porque no quieren competir. Bueno, hay algo muy curioso, y es que por lo que estuve leyendo, hay una aerolínea venezolana que, al parecer el dueño es alguien del alto mando militar, o que en algún momento que tiene el nombre como de un pajarito, ¿no? Sí. Amarillo, negro. Sí, amarillo, negro, algo así. Ajá. Sí, algo así como fauna nacional. Ajá, sí. Entonces, que ahora van a comenzar a viajar a Colombia, justo después de haber
salió la noticia de que esta aerolínea colombiana ya no podía viajar No, a y Venezuela. es interesante que menciones justamente esta aerolínea de este pájaro, porque ahí tú ves los espejismos, y estos espejismos no los ayudas a construir solamente el régimen. Por ahí hay un cantante urbano que ustedes conocen, que el opositor como él solo, que vive en una isla, que tiene casa en una isla y hace conciertos gratis allá. Él Como también la estaba mexicana. ofreciendo paquetes Sí, que se con fue en algún momento descuento. huyendo a Sí, Estados sí. Unidos Es que es y lo increíble. recibieron con Es las que puertas abiertas. está y como todo. nuestros falsos políticos opositores que se van huidos porque los están matando y regresan a ser candidato a concejal de Caracas. Sí, ¿no? candidato a gobernador. Es una cosa que tú te dices, Dios Y mío. ganan. No, bueno, ¿a qué le estaba ofreciendo? Cantadita gratis, descuento, con esa aerolínea, viaje directo, con un código con su nombre. Una maravilla, o sea, Sí. Venezuela aquí, o sea, no hay ningún problema. Vamos todos a agarrar un avión y va a volar en estos pajaritos nacionales. Es que se ve, porque son gente que trabajan con, digamos, con la falta que tiene el venezolano y el encierro que ha tenido el venezolano con tantos años. Era algo que leí hace unos meses, cuando empezó toda esta ola de conciertos, que vinieron aquel pocotón de artistas y la gente decía que, claro, o sea, las entradas obviamente se acaban tan rápido porque Venezuela ya no estaba acostumbrada a eso. El último concierto que hubo aquí fue como en 2011 más o menos. Concierto grande. Concierto grande de un artista Sí, como internacional. 2013, Exacto. 2013 más o Y menos. aún así los artistas que vienen no son de ese calibre. O sea, son artistas a lo mejor colombianos, a lo mejor artistas españoles, que de paso, dicho sea de paso, han cancelado algunos Por amenazas por en televisión amenazas nacional. directas del régimen. Y artistas que tienen una talla internacional al estilo, bueno, no sé si lo puedo mencionar o salgo de aquí. Sí, ok. Ya me dieron autorización. Al estilo Juanes, que canceló su concierto después de una amenaza directa del régimen, cuando su último concierto fue como en 2007, cuando Sí. cantó Bueno, en eso es contra de la eso es guerrilla. para que vea que no... Exacto, y aún que no así estamos tan bien. se siguen metiendo con, por ejemplo, Carlos Baute, que también es un artista venezolano, y él es venezolano, él nació aquí, y con Luis Fonsi, que como que tampoco tiene mucho que ver con la Yo no cuestión. sabía que estaban bravos con él. Entonces, Bueno, Olga entonces- Tañón tiene un concierto de sábado y Sí, ya ya luego. son 2 oportunidades que la han amedrentado por televisión nacional. Entonces, ¿para quién realmente está trabajando o para quién se está haciendo esa Venezuela se arregló? ¿Para que el venezolano disfrute de eso o para que el régimen se vea beneficiado de eso? Porque hace poco también hablaba con Carlos Argenis en una ida en el carro a la casa, que aquí están dando una cantidad de dinero absurda con la cuestión, por ejemplo, de los globos aerostáticos en la Carlota. Una Que locura. le pasó, la Carlota es el aeropuerto militar del país. Entonces, creo que mucho dice por ahí. Bueno, si llueve ese día van a ver cómo va a estar la autopista ahí en la Carlota. Exacto. O sea, Que pueden venir a montarse en los globos aerostáticos un día de lluvia. para ver la desgracia desde arriba. O sea, Exacto. porque es increíble. No, con respecto a lo de los artistas, ojo, yo no quiero que esto se vea como que nosotros juzgamos a las personas que asisten a los Para conciertos, nada. porque No. lo Nosotros mencionó- también asistimos a esos Sí, conciertos sí. porque nos queremos También liberar. nos queremos yo voy distraer. a unos de bajo calibre porque, bueno, mi poder Sí. adquisitivo no me lo permite. Pero, Uno o sea, compra la entrada general en la última fila, sí, en la concha acústica. donde al final. puede. Sí. Pero el detalle es que realmente, como tú lo dices, son más de 10 años que no había conciertos en este país porque realmente estábamos sobreviviendo para poder comer, o sea, que esos años horribles Bueno, todavía. causados por el socialismo, y todavía hay mucha gente que no puede decir que escapó de esa tragedia. Claro. Y evidentemente uno busca las formas de escaparse, las mejores alternativas, costo-beneficio, y hay personas que van a estos conciertos, pero realmente no podemos hablar de que porque estos conciertos existen el resto de los problemas se solucionó, porque Exacto. yo, por ejemplo, Exacto. como lo hablamos en la ida al cine, a lo mejor voy al cine una vez al mes, pero me desequilibra todo. A lo mejor viene un cantante que a mí me gusta, yo hago el esfuerzo, yo tengo 3 trabajos, hago el esfuerzo de intentar ir, pero eso no quita el hecho de que voy a estar con un desequilibrio financiero durante varios meses, y el hecho de que yo estoy teniendo 3 trabajos, el trabajo de 8 horas, eso no existe. O sea, yo trabajo 12, 13, 14 horas al día, y yo no estoy cotizando absolutamente nada para mi vejez. Y yo me enfermo
Y pues yo no sé cómo voy a hacer, o sea, la última vez tenía algo ahorrado, pero ahorita no tengo nada, Claro. entonces no me Claro. puedo enfermar ahorita. Entonces ahí donde tú puedes ver que a nosotros como juventud estamos trabajando como nunca, y ojo, estoy hablando de trabajo calificado, o sea, trabajo profesional, no estoy hablando ni siquiera del hecho de las personas que están en la condición de que tienen que trabajar en mano de obra no calificada y ganan muchísimo menos. Sí. O sea, la tenemos difícil. O sea, no tenemos una complicado. visión de futuro favorable para nosotros. Entonces yo jamás, porque vaya al concierto de Lady Gaga, que es la que más me gusta, voy a decir que Venezuela se arregló porque vino Lady Gaga. Bueno, yo quiero hacer un contraste en eso, y es que hay muchos jóvenes también que, y eso lo vemos en dirigentes estudiantiles, lo vemos en quizás activistas políticos O defensores de los derechos humanos. o defensores de derechos humanos que tienen mayor poder adquisitivo que mis padres, que tienen, o sea, mi mamá tiene 35 años de experiencia trabajando En nivel gerencial. y a nivel gerencial, y a ver, no tiene ni siquiera la mitad de que puede tener esa gente. O sea, gente que no se ha graduado. viaja fuera del país, Que no se gradúa. que no se han graduado, tienen probablemente 15, 16, hasta 20 años dentro de una universidad. Increíble. Entonces viajan fuera del país, tienen camionetas, tienen carros, salen todos los días a comer en la calle, etcétera, 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 etcétera. Y lo peor es que nos dicen, regístrate en el CNE, porque, Te lo digo porque rápido. vas a tumbar tienen el- unas y te lo digo elecciones. rapeando Sí, para claro. Vamos a tumbar el régimen de manera democrática. Sí, sí, o sea, te hablan de que vivimos un El espejismo mismo régimen democrático. que en alguna fecha ellos acusan de violadores de derechos humanos y empiezan y se pone una franela con una de las personas que murieron en las protestas de 2014 y 2016 y 2017 y todo este periodo, y se ponen la camisa y dice por fulanito o sea, ese mismo que se pone la franela de la persona que murió en una protesta es el mismo que te dice que te inscribas en el CNE para competir democráticamente con los que mataron a esa persona. O sea, No, No, ya ya va. va, Son o sea, dirigentes estudiantiles que, por lo menos yo que he vivido 2 elecciones en la UCB, una elección en la UCB es súper rentable para ellos porque, Sí, bueno, sí. sacan apartamentos, Aunque no carros, ganen. aunque y no tienen ganen. 10 Bueno, años, ese es el 10 ejemplo- años sin estudiar. Ese es el ejemplo y de siguen por allí. qué, aunque las condiciones sean las peores, que el régimen siempre va a tratar de que sean así, se va a haber gente que se va a lanzar en ese proceso electoral para validarlo. Es igual, ahí horrible. tienes el ejemplo Exacto. perfecto, lo que viviste en la UCB. Aunque no ganen, salen ganando. ¿Y tú Exacto. crees que eso no se replica a gran escala en el país? ¿Y No, cómo y es es que el hay que futuro? ser caretabla porque vemos como presos políticos que pertenecen a esas organizaciones políticas y sus compañeros de dirigencia salen a decir que el régimen está dando señales de democracia. Ujú. ¿Cuáles? Sí, sí, y no, y dirigentes, y voy a echarles un chisme aquí, dirigentes que No se lo cuenten a que nadie. en muchas ocasiones quieren ser presos políticos para después ser parte de un gobierno. Claro. Entonces, ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿de qué me estás hablando? Realmente, literalmente como dicen cuando nos reunimos, no me lo hagas. No No, me lo no me lo hagas. hagas. Porque ¿cómo vas a querer tú ser un preso político para después postularte? O sea, qué utópica la vida del político venezolano o del dirigente político venezolano que quieres que te metan preso y te torturen y demás para después tú salir a poder Como postularte Ya a un va, ¿y cargo. cómo es el futuro? O sea, esta es una gente que está robando, porque es que esa es la palabra, están robando, se están enriqueciendo de una manera ilícita y no tienen ni siquiera 25 años. Horrible, es terrible. O sea, y todavía probablemente no han alcanzado un cargo público. Entonces, yo no me quiero imaginar en 10 años Ojalá no lo hagan. cómo Sí. van a hacer. O No, sea, yo entonces le van digo a la ser peor gente- que el régimen. Y la gente que no cree que porque son de otro color, que no es rojo, entonces está bien que ellos roben. Señores, Sí, tienen que exacto. aprender que cuando se roban No importa el color. o sea, no importa un color, y están robando las arcas públicas, dinero público. O sea, ese es dinero que no va a los hospitales de los niños del JM de Los Ríos, es dinero que no va al alcantarillado de la ciudad. O sea, es que no hay una planificación urbana. O sea, Caracas dejó de planificarse desde hace más de 30 años. Exactamente. Y estamos cada vez creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, y se nos están acumulando los problemas uno encima del otro. Y esas mismas personas son las que en su mayoría asisten, por lo menos en el caso, volviendo al tema de los conciertos, a los puestos más caros de los conciertos, porque así funciona también el Sí. tema del lavado de dinero. Hace poco leí todo un análisis, era como que obviamente lavan con los conciertos porque nadie sabe cuánto cuesta realmente el alquiler de un espacio, Claro. el alquiler del Y equipo, todos los cuánto precios son cobra. subjetivos. ¿Cuánto cobra artista realmente pone- el artista? Entonces, obviamente los precios son exorbitantes, pero ¿a quién ves tú realmente en esas No, y la cara de secciones los diamante, patrocinantes. oros? Exacto. Entonces, ahí Pero es que es muy bastante gracioso porque discordante. son aerolíneas que nacieron probablemente hace menos de 20 años, bancos que nacieron hace menos de 20 años,
empresas que son las que organizan estos conciertos y estos eventos que probablemente no tienen ni 5 años dentro del mercado. Y ahí es donde tú dices, No, y- ¿de dónde salió esta gente con tanta con plata? esa plata. Y porque esa es la Exacto. otra. O sea, ¿qué empresa invierte su dinero, el de su trabajo, su capital, su ahorro en un país donde no hay garantías al derecho a la propiedad privada? O sea, donde Totalmente. el señor Nicolás Maduro en algún momento llegará ahí como el difunto a decir, esto expropiese, es mío. O sea, no hay ningún marco legal y bueno, y si lo hubiese también, este régimen se caracteriza por no respetar las leyes, va a tomar ese dinero. Entonces ahí donde tú dices, es gracioso, pero no gracioso de divertido, es gracioso de raro. Porque ¿de dónde vienes tanto dinero? O sea, porque es demasiada plata. No, es Ya que va, tú y- haces la comparación con empresas, con productoras que tienen más de 20 años, que su trabajo es honesto, y la permisología para alquilar estos lugares donde se hacen todos estos eventos, Esto se sí les va. niega o les hacen un cobro excesivo. Y Ujú. vemos como estas productoras nuevas, que aparentemente, Hacen hasta 4 y 5 Sí, conciertos sí. en un mes. que supuestamente son parte de la apertura económica que hay en Venezuela, sin ni siquiera un papel les dan el permiso, les alquilan el poliedro de Caracas, Sí, que vemos exacto. como es un monopolio para lavar Un dinero. hospital para el COVID. Sí. No, No, pero ya el COVID se lo que acabó. pasa es que como el Ya, COVID ya según se ellos, acabó, ellos se Lo que acabó. pasa ahora es que hacemos el conciertos. hospital era adentro Ujú. y los conciertos se hacen en el estacionamiento. Ah, no hay Sí, COVID sí. en el estacionamiento. No. Ah, ok. Ah, No. Increíble. Es que, Esa es la fíjate, cosa. yo me pregunto ahora, casualmente la ubicación geográfica del poliedro, que está en la Rinconada, que cerca hay una zona popular, como es la Rinconada, Valle, Coche, Esa gente tiene agua. exacto, Exactamente. tienen luz. mira, hay gente La que inseguridad tiene en las 10 años partes sin más agua altas. en esos El sectores. servicio de aseo urbano Ah, no. existe. No, porque si llevan fofuca, esa gente no lo va a poder pagar. No. O sea, yo No. llevan para mi casa, yo no lo puedo pagar. Y hay lugares que ya no funcionan o que funcionan para gente muy, muy exclusiva. Por ejemplo, el hipódromo que queda en la misma zona. El hipódromo ya no hace nada. Ujú. Entonces son esas cosas absurdas que ocurren en este país y es literalmente la lona con Venezuela tipo reconstruida para que tú veas cómo era. No, y ahorita hablan de Pero una no es Venezuela así. reconstruida que ellos destruyeron, porque ahora están arreglando el metro de Caracas. Ah, sí. Y ellos De son los día. únicos culpables De de día. haber destruido ese metro. No, pero es que en estos días Manuel y yo lo conversamos. Qué chévere que estés acomodando las lámparas, limpiando la cerámica, pero ¿y los trenes? Y los Sí, sueldos exacto. de los trabajadores. ¿O el mantenimiento? Porque a los trenes hay que hacer el mantenimiento si no se Claro. dañan, como La ha ocurrido en seguridad. estos Como ocurrió. No, y si 24 años. pretenden cobrarnos lo que no lo cobraron en 20 años para ellos reparar, ¿cuánto va a costar un Y el metro de solamente? Guarenas ya está listo. No, No, bueno. No. Sí, pero es como el de la Mujer Maravilla, como el avión invisible. O sea, eso es todo. Es que es absurdo porque es que en este momento donde están arreglando el metro. En Guarenas y Guatire no hay entre señal de comillas, teléfono. aparte. O sea, Pero Ah, por eso no sabemos ahorita, si se por arregla ejemplo, o no. está la tarjeta del metro, tú no pasas ya contigo, sino que pasas con la tarjeta y no venden tarjetas en las taquillas. O no En aceptan algunas. efectivo. O no aceptan efectivo, solo te aceptan o aceptan tarjeta de efectivo, pero no débito, aceptan tarjeta de débito. tarjeta de débito con un monto específico. No, si no te dice, Ah, mira, pregunta, dile a si tú alguien tienes que te 200 pase. bolívares en tu tarjeta, tienes que recargar los 200 bolívares. Sí, algo así es la cuestión. Yo recuerdo que hace poco no, hace bastante, me tocó comprar una porque me tuve que mover en metro y yo quería recargar, bueno, recárgame X, 5 bolívares, que era como que lo que tenía en efectivo, y me dijeron como que no, solo aceptamos tarjeta de débito, y yo así, y yo, bueno, ok, recárgame los mismos 5 bolívares, que no, con tarjeta de débito son 20, y yo, Nada. ¿cómo es eso? O sea, y si no tengo Claro. tarjeta de débito, No, pero es que, No, y que vamos, si no tengo los 20 los bolívares. torniquetes están aptos para pasar la tarjeta, porque Todos. Hay unos que están hasta libres. Bueno, Claro. yo debo de confesar que cuando compré mi tarjeta de metro fue hace ya rato, creo que fue a inicios de este año, se supone que tenía 10 pasajes. Mira, yo he pasado 10 veces y 10 veces él y 10 veces aquel y eso Sí, sigue sí. pasando, o sea que el sistema realmente no No es está confiable. confiable, o sea, no me están cobrando. sí, exacto, como todo aquí, pero es que ¿cuánto tiempo estuvo el metro sin cobrar? Claro, mi miedo realmente al pasar la tarjeta es que no pase porque no sé cómo voy a hacer para recargarlo. Porque Claro. cuando tengo algo en efectivo no lo tengo en bolívar y cuando lo tengo en bolívar no lo tengo en efectivo, entonces y muy depende de la estación donde esté. Exactamente, esa es otra, como que las tarjetas las venden en estaciones muy Muy específicas, no en todas, En Altamira y- siempre venden. o no está o donde están recargando, o entonces
que estamos antes del metro, bueno, nunca es que ha sido la cosa más maravillosa del mundo porque Bueno, en antes su el momento metro, fue en pero la época de nuestros padres. Era decente, era decente. Era un Entonces, sistema ferroviario modelo para Exacto. Latinoamérica. Y el mundo. ahora tienes un metro que explota en ciertas estaciones. En los cortijos. Que hay una banda Chacadito. criminal que son los que cobran vacuna para, Exacto. para que tú vendas. Y que ves a la misma guardia o policía de este país acompañándolos o Ujú. respaldándolos el otro día para me que hagan revisaron allí. eso. Y ahora ves otra vez, porque ya digamos que se había dejado de ver porque, bueno, había emigrado muchísima gente. Bueno, que no había que estaba robarnos tampoco. Pero, en ese momento. exacto, pero es verdad. Pero ahora ves enfrentamientos armados dentro de los vagones. De nuevo, estás viendo eso otra vez. Y la gente caminando por los pasillos del metro, la gente sin poder usar el metro o diciendo como que, sí, bueno, mira, tienes que pasar la tarjeta, pero hay gente que, yo no porque me siento culpable, pero hay gente que paga sin pagar, hay gente que paga, que pasa sin pagar o que pasa sin su tarjeta. Entonces, no entiendo qué estamos haciendo o qué es lo que la gente, ya, me acaban de decir una persona culpable en este momento que pasa el metro sin pagar. Sí. Pero sí, es absurdo. Pero es la misma deficiencia que tiene el metro para poder hacer un cobro Claro, también. o sea, factible, real y práctico para el usuario. Exacto, también. Y es que es totalmente un espejismo. Y hablando de los conciertos antes, que creo que es un tema constante en el país ahorita, no estamos diciendo que la gente, por ejemplo, no pueda asistir a los conciertos, porque eso también es un desapego momentáneo de la realidad del país que es tan duro. estresante. Y está bien que la gente asista, pero Hay que entender hay de que dónde entender viene de todo dónde y realmente qué es lo que se está haciendo con eso, porque cuando tú hablas con tus amigos era lo que decíamos antes, quiénes van a las zonas VIP de esos conciertos y quiénes van realmente a las zonas más alejadas de esos conciertos. Ahí vemos, por ejemplo, a nuestros amigos. Yo no tengo ningún amigo, que a lo mejor conozco gente que ha ido a todos los conciertos que han ocurrido en este país, pero no tengo ningún amigo que haya ido, por ejemplo, a una zona diamante en un concierto. No, jamás. No, y es que tú tú analizas la situación y tú, ¿cómo vas a criticar a alguien que tiene hasta 3 trabajos? Que es ilógico que teniendo 3 trabajos sigas siendo pobre, Exacto. que Bueno, yo trabaja... sigo siendo pobre, pero... o sea, lo que pasa es que el espectro de pobreza es muy amplio. Claro, pero es como tú te preguntas, trabajas 15 horas al día, 20 horas al día, y es como que, ¿cómo tú le dices a un joven que no... Claro. que Exacto. trabaja Sí, dinero, me lo demasiado, gasto y quiero que ir a ver a trabaja mi artista honestamente, favorito y sí, me exacto, voy. que trabaja honestamente y como tú le dices que no se distraiga. Y la gente que Pero es donde trabaja. vamos a una realidad donde está una entrada de $60, Ujú. pero tienes unas mesas de $10,000. Ujú. Ah, el cantante de la aerolínea esta que mencionamos Ah, también sí, hace eso. sí. La entrada a un... Que una vez le entrada a la suspendieron un mesa, y si la concierto en mesa tiene Mérida. estacionamiento Y también. también le es acaban de suspender uno, creo que es en Margarita, y dijo que fue culpa del régimen. Y yo, Sí. eso está raro. Eso Y está raro. son cosas absurdas, porque son mesas que le venden a una sola persona que no puedes comprar la mesa por partes, tienes que comprar la mesa completa. Sí. Y son que sí, $50,000 la entrada. Entonces, Es una locura. Es un Y, absurdo. y lo Y no peor de solo todo es eso. que, bueno, estamos hablando un poco acerca del tema de los ingresos y también hay mucha gente que trabajó toda su vida y no tiene ni siquiera un sistema de pensiones digno para todo el tiempo que trabajó. O sea, Exacto. es una locura. O gente que, o sea, yo pongo el ejemplo de mis abuelos. Mis abuelos, o sea, trabajaron durante muchísimo tiempo. Y cómo es que el día de hoy ellos no pueden decir con su propio dinero, mira, yo voy a ir a la farmacia a comprarme una medicina. O mira, yo me quiero comer un helado. O mira, yo quiero ir a un parque. O sea, y es una realidad que no es individual. O sea, No, es una incluso realidad que sucede millones de personas porque el régimen ha sido experto en eso. O sea, ya eso se acabó de que no, es que eso eres tú, que esa es tu familia que vive eso. No. O sea, ellos han sido unos expertos en hacernos a todos pobres y a todos hacernos vivir bajo la misma miseria. Es que incluso ese placer de los abuelos de regalarle cosas a los nietos. Ya eso no existe. eso Eso no no existe. existe. Pero, ¿sabes Pero qué? es Yo que- quería comentar parte de mi experiencia en Oriente, ahorita que fui a Guanape este fin de semana, y es el hecho de que es tan profundo el hecho de que Venezuela no se arregló, de que, para ver, allá un amigo dice amargamente un chiste de que la luz allá no es que se vaya, es que la luz viene. Y realmente es horrible porque allá solamente hay señal telefónica de Movilnet porque Movistar algo le pasó.
y creo que no era factible invertir nuevamente, restablecer el servicio, entonces solo nos quedamos como viene cuando se va la luz, se va la señal, entonces se va la señal, los puntos de venta no funcionan, los pocos negocios que tienen punto de venta, evidentemente no hay señal, no hay pago móvil, no hay absolutamente nada. Y todo colapsa. Entonces tú ves como la gente entrega como en empeño la tarjeta de débito. Es decir, dejó la tarjeta de débito en el local para comprar medio kilo de carne molida y bueno, ya resolví en ese momento. Pero resulta que la luz no llega en 2 horas, ni en 3 ni en 4. Entonces resulta que ya se acabó la carne molida y necesito comprar X cualquier cosa. Imagínate si pasa una emergencia. Entonces tú ves como todos están secuestrando y empeñando su palabra, porque muchas veces es como que, mira, la necesito que me la devuelvas para ir a tal lado y prometo volver. Y es un nivel de caos que cómo progresa un país con una dificultad tan grande para adquirir un producto De primera Sí, exacto. necesidad. de Y primera que todo te necesidad. daña tu ingreso. Y es lo que estábamos diciendo, o bueno, lo que estás diciendo tú, José, al principio. Que a lo mejor un lujo te daña todos tus planes financieros, pero, por ejemplo, una ida al médico te daña también tus planes financieros. Sí. Entonces, absolutamente todo en este país es un tema primero de gastos excesivos, un tema de vivir en una burbuja que ya no es solo Caracas, porque cuando tú vas a La Guaira ves un parque de diversiones que se parece a Staten Island en Estados Unidos, con una rueda de la fortuna gigante que va a funcionar, quién sabe Y cuándo. después dice Maduro que La Guaira es mejor que Exacto, Miami. con un El karting. estado Vargas. El Estado Vargas. Con un karting que cuesta un absurdo por 20 minutos. Con Ay, sí, bueno, en Barcelona cuesta como 10 bueno, aquí dólares porque cuesta, yo lo usé. sí, aquí también. Bueno, en Pero- Vargas también. Pero eran 8 minutos, ni siquiera 10. O sea, no Sí, me eran dan un cosas minuto como por 7 dólar, ni minutos. siquiera. No, pero es que vemos la realidad de los jubilados y los pensionados cuando, si no estoy mal informado, son 130 bolívares y gastan 90 en una cajita para la atención. Es que es terrible y bueno, aunque que nos queda mucha tela que cortar todavía, ya tenemos que despedir el programa. De verdad les agradezco mucho por estar aquí hoy. Y no nos podemos despedir o no nos podemos ir sin agradecerle a nuestro equipo. En la dirección general Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Malala Nogales, Yaji Pacheco y Justo Navarro, y en los controles José Gregorio González. Y obviamente agradecerle a RCR 750 por brindarnos este espacio. A Manuel, José y Carlos, espero tenerlos por aquí nuevamente. Nos vemos en otra oportunidad. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750.